Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 12:43 minutos de la tarde. La atención del país está concentrada en este momento en el inicio de la campaña por el sí y por el no, tras el aval que la Corte Constitucional le dio a la convocatoria de un plebiscito para que los colombianos digamos si aprobamos o no lo que se acuerda con las FARC en Cuba. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué sigue? ¿Cuántos votos se requieren para el sí? ¿Cuántos para el no? Pues tenemos las respuestas. ¿Y quién mejor que Rocío Franco, que ha estado dedicada cubriendo esto en la Corte Constitucional? Rocío, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Claro que sí. Bueno, arranquemos con el sí y el no. Solamente, Rocío, ¿se pueden promover el sí y el no como preguntas para el plebiscito? Vanessa, sí, la Corte Constitucional ha señalado que en el tarjetón solo contendrán esas dos opciones. Los promotores de cada una de las campañas, a favor o en contra del plebiscito, contarán y gozarán de las mismas garantías, tendrán los mismos derechos y deberes. La otra pregunta, ¿qué pasa con la abstención, por ejemplo? Bueno, la abstención es una decisión personal de cada persona, por eso no va a aparecer en el tarjetón, Vanessa, y hay que señalar que no puede ser objeto de campaña. Lo que está definido es que en el tarjetón solo debe haber sí y no. O sea, no va a haber un sí, no, abstención, sino no, sí inicialmente y no. Eso era lo que contemplaba la ponencia, pero la Corte se quedó solamente con el sí y con el no como campañas. La siguiente pregunta, Rocío, hemos escuchado sobre el umbral. Expliquémosle a los colombianos qué es el umbral, qué dijo la Corte sobre Inicialmente eso. Hablemos del umbral, es el tope de votos necesarios que se requieren para llegar a una aprobación. En este caso en particular es del 13% sobre el censo electoral, es decir, se necesitan 4,5 millones de votos para que triunfe el sí o que triunfe el no. Esto es lo que nos indica el gráfico, 4,5 millones si queremos el sí o 4,5 millones si es el no. ¿Y cómo va a ser la campaña? Vamos a empezar a ver a funcionarios, a gobernadores, alcaldes, miembros del gabinete haciendo campaña por el sí o por el no. Vanessa, la Corte Constitucional le dio el sí, dice sí, pero no a nombre de partidos ni movimientos políticos. Pero escuchemos lo que dijo la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, sobre este tema. En dicha campaña no se pueden incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o que se relacione con la promoción de candidaturas a cargos de elección popular. Rocío, ¿qué tiene que hacer ahora el gobierno para divulgar esos acuerdos, la letra menuda de lo que se acordó con las FARC en Cuba o lo que se acuerde? 30 días antes de la votación del plebiscito, el gobierno está obligado a difundir y a permanecer por todos los medios estos acuerdos a los que se llegue en La Habana, Cuba. Esto es lo que va a activar todo esto, el que se llegue a estos acuerdos, solamente y únicamente, porque digamos, todavía no hay acuerdos, no hay una firma, por lo tanto no conocemos y se necesita esta divulgación que ha dicho la Corte Constitucional, es importante y esencial. Otro término que hemos escuchado los colombianos por estos días mucho es vinculante, el término vinculante. ¿Qué quiere decir? Que el resultado es vinculante. Vamos a hablar que vinculante es obligatorio. Vinculante es obligatorio, por lo tanto, el presidente de la República debe tener en cuenta el resultado de la votación, sea el que fuere, lo debe acatar. Si gana el sí, los acuerdos no son automáticos, no pueden hacer parte de la Constitución. Pero escuchemos sobre este punto, ¿qué dice la presidenta de la Corte Constitucional? No se incorpora a la Constitución ni al ordenamiento jurídico colombiano porque es un acuerdo político. Bueno, y aunque no está claro cuándo sería convocado el plebiscito, los que saben de cálculos aseguran que sería el último domingo de septiembre. Rocío Franco, gracias. Bueno, Cata. Pero ¿qué dice la gente en las calles? Sí sabe lo que es el plebiscito por la paz y lo que decidió la Corte Constitucional ayer. Juan Diego Alvira se fue hasta la Registraduría Nacional y aquí nos cuenta qué fue lo que encontró. ¿Sabe usted qué se aprobó ayer acá? Ni idea. ¿Ha oído hablar del plebiscito No, señor. por la paz? No, ¿No? ¿Cuántos años tiene? 18. Se aprobó la ley del voto para la paz. El voto para la paz, para el plebiscito, para el sí y el no. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Número de segundo, tomar parte en elecciones, plebiscitos. El plebiscito, sí, lo he escuchado hablar, en muchos medios viene siendo una especie de elecciones. Se va a ir a las urnas, pero no a votar por alguien, sino a decidir por algo. Pero veamos qué nos explican en la registraduría.
votar por el sí o por el no respecto de una pregunta que formulará el presidente de la República en un proceso, mecanismo de participación ciudadana que se llama Plebiscito por la Paz. La pregunta todavía no se conoce, tendrá que redactarla en los próximos días el presidente Santos, pero se sabe que irá enfocado a preguntarle a él, a ellos o a ellos si respaldan o no el proceso de paz, lo pactado en La Habana. ¿Sabe usted qué es el plebiscito? No, señor. Antes el umbral o el mínimo de votos para que un plebiscito en Colombia fuera válido era como el tamaño de esta puerta. Después de lo de ayer se redujo a un 13%, es decir, a algo como esto. Se cambió el umbral de participación a un umbral de aprobación. El umbral de aprobación implica que los votos por el sí deban obtener por lo menos el 13% del censo electoral. Entonces fíjense que si se obtiene ese mínimo de votos que equivale como a 4.500.000, el mecanismo es viable, si no, no. Si 4,5 millones de colombianos dicen sí, suponiendo que esto sea lo pactado en La Habana, se incorporaría a la Constitución Política de Colombia, pero los opositores tienen dos opciones: votar mayoritariamente por el no o simplemente recurrir al abstencionismo, que si no se completa el umbral haría el plebiscito inútil. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.